noche vamos a compartir con ustedes algo que para mí ha sido fundamental y es relacionado con nuestra fe que descansa única y exclusivamente en lo que Dios ha dicho en su palabra. Vamos a tratar el tema de la escritura, de las sagradas escrituras, de la Biblia. Muchos conocen la Biblia de tapa a tapa. Sí, conocen el letrero que dice Santa Biblia y atrás dice Copyright Reserved. Pero no hay nadie que pueda decir que conoce la Biblia de tapa a tapa. Tal vez la hemos leído, hemos viajado, pero siempre ella tiene algo nuevo para nosotros. ¿A ti también te ha pasado lo mismo? Exactamente, regularmente los que sabemos que entre comillas saben más, en este caso la Torá, que son los judíos, dicen que se la saben al revés y al derecho, y aunque se la saben al revés y al derecho, están leyéndola todos los días. Así que nunca podemos estar nosotros como cristianos satisfechos con lo que conocemos, porque todos los días el Señor tiene algo nuevo que enseñarnos. El versículo lema para mí en mi formación, Asaf, fue cuando me encontré. No me lo enseñaron, no por ser tan original. Somos todos la copia de alguien. Dicen que la originalidad es el arte de ocultar nuestras fuentes. Bueno, Exactamente. el caso es que yo leía la Biblia y mi Biblia no tenía concordancia. Hace 50 años atrás nomás, no se preocupe. Y me tropecé con estos dos versículos maravillosos que habla Pablo en su última carta a Timoteo. Y está en el capítulo 3, verso 16, dice: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Bien pertrechado, así dice el original. Estoy leyendo la versión Reina Valera 77 y dice: a fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto, bien pertrechado, bien preparado como para la guerra, o bien armado. Me imagino que es un concepto que también se utiliza en defensa. Exacto, yo escuché la palabra y me imaginé así como armándote por todos lados, poniéndote un chaleco antibalas, algo Como así. un tortuga ninja. Algo así. Bueno, la Biblia es la palabra de Dios, dicen. Y lo primero que vamos a decir es que debemos desmitificar lo que hoy día se conoce como Biblia, palabra de Dios. Es terrible y vergonzoso y hasta muy molesto de aquellos que dicen que la Biblia es fábula, que la Biblia es un libro antiguo, que la Biblia está llena de cuentos y jamás han leído la Biblia. Es decir, yo no puedo hablar de lo que escribió Buda, no puedo hablar de lo que escribió Confucio ni Mahoma, sin antes haberme instruido, aunque sea en lo que dice la Biblia. Todos los que dicen que la Biblia se contradice nunca la han leído. ¿Qué te parece esa? Hay un libro que estoy leyendo hace poco y se titula ¿Cómo no leer la Biblia? Y habla de esos aspectos de gente, bueno, tal vez lo vamos a ver más adelante en el tema, que gente que llega y lee un pedazo y dice, ah, no, esto es una fábula. Y no se dio cuenta de qué se estaba tratando. Pasa mucho. Y en los colegios, en las universidades, se da mucho que jóvenes son puestos en vergüenza a causa de la palabra de Dios. Que haya un ramo en filosofía que tenga que ver con que la Biblia no tiene razón. Así como decía, y la Biblia tenía razón, ellos armaron un ramo y decía, y la Biblia no tiene razón. ¿Por qué tratar de negar algo que de perogrullo no es cierto? Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es desmitificar y decir: la Biblia no cayó del cielo. No la escribieron los ángeles como algún rey de Inglaterra que según él tenía la copia exacta de las escrituras y la guardaba en un cofre de cristal enmarcado de oro. No sé si era el King James, el rey, ese rey que presumía de que la había escrito un ángel. La Biblia no cayó del cielo. ¿Qué te dice eso? Sí, estaba leyendo dos posturas normalmente extremas, que son la liberal y la conservadora. La conservadora dice, la Biblia, como en este caso, es totalmente palabra de Dios y fue la gente como que cayó en un trance y escribieron la Biblia. Y los liberales dicen, no, esto es palabra de hombres, no es nada que ver, pero trae buenos consejos.
Si el primer mito que tenemos que destruir es que la Biblia no cayó del cielo, el segundo que tenemos que establecer como una premisa es que la Biblia es dada por Dios y compuesta por humanos, escrita por gente humana, no fue por ángeles ni seres extraterrestres, sino que fue escrita por la mano humana. Y la palabra inspiración, de la cual tú mismo haces mención cuando gente niega que haya sido inspirada, hay que ir a la palabra inspiración. Esto no es un arrebato psicológico, emocional, me inspiré en una canción, me inspiré en ti. No, no, la palabra inspiración en el griego teumnestop significa que fue soplada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, partí diciéndolo, como dice Pablo en 2 Timoteo 3, 16. Inspirada significa soplada por Dios. Y ahí hay tres clases de inspiración. Y si bien esta no es una clase de teología, porque yo sé que usted ahí sabe más que yo, sabe más que nosotros, sabemos que hay una inspiración plenaria en la cual el escritor escribe en lo que no entiende, pero lo escribe, pues ha oído una voz, como Dios le manda, anda y escribe lo que te he dicho, y lo escriben, es una inspiración plenaria, pero hay otra inspiración concursiva, también se llama, es la inspiración donde el concurso humano está presente sin saber que detrás de esas palabras dichas en determinadas circunstancias serían inspiradas y transformadas como palabra de Dios. Así que el segundo mito es que la Biblia fue dada por Dios, escrita por hombres, por seres humanos que fueron soplados, inspirados por Dios. La tercera podría ser también una gran verdad en esta noche. La escritura es normativa. Eso no es negociable. Es normativa, pero tampoco es una cuestión de ponerla en la mesa a ver qué resolvemos, a ver qué sacamos de esto. La Biblia es normativa, tiene una palabra, un pensamiento, tiene un querer de aquel que la inspiró y cuyo autor es Dios mismo. Por lo tanto, no es una cuestión que vamos nosotros a meterle en la mesa de negociaciones. ¿Cuántos concilios se han organizado para negar esto o afirmar lo otro? Con el fin de ayudarnos a comprender lo que implica la autoridad bíblica, veamos algunos ejemplos en este caso que podría ser que debemos discernir entre lo preceptivo y lo descriptivo. La Biblia es un libro que nos da consejos, es preceptivo, es decir, nos da preceptos, los mandamientos, estatutos y preceptos. Todo eso está en la Torá. Así es. Si no podemos distinguir esto, nos metemos en un caos horrible. Porque si vemos un precepto, bueno, vamos a los mandamientos, y dice, honra a tu padre y a tu madre, es un mandamiento que tenemos que seguir. Pero si después leemos en Génesis 22 acerca de Isaac, de Abraham que va a asesinar a Isaac, no es un mandamiento, es algo narrativo, es algo que se está comentando y de repente también podemos caer en ese error. Es descriptivo, ahí vemos la descripción. Es decir, no se puede interpretar todo como algo mandativo. Vamos a seguir avanzando con el tema. Entender que la Biblia detalla muchas veces realidades cruentas, pero no son situaciones ideales. No es que Dios haya querido hacer pasar por la misma prueba, porque era una práctica babilónica. El sacrificio de niños en los altares era una práctica de los caldeos, muy antigua, antiquísima. Y claro, Dios probó a Abraham si estaba dispuesto a hacer lo mismo, aun cuando en el corazón de Dios nunca estuvo presente degollar a Isaac. Por lo tanto, cuando la Biblia narra situaciones muy cruentas, difíciles de entender, estas no son ideales. Asimismo como la esclavitud. La esclavitud Dios no la inventó el ser humano, pero después la hizo preceptiva de tal manera que los judíos podían tener un esclavo 6 años y al séptimo salir libre. Así que la Biblia habla de una manera descriptiva, pero también preceptiva. Entenderlo, lo segundo de esto, o lo tercero, es que debemos observar los mandamientos a la luz de la revelación progresiva. Dios no es un Dios que va cambiando, pero sí entendemos, ¿sabes?, que el Nuevo Testamento viene a dar luces a toda esa verdad que oscuramente, dice, los profetas hablaron, indagaron sobre aquellas cosas que aún no se cumplían. Y que la capacidad del humano no está lista para recibir todo el mensaje de Dios de una, como el Señor lo tiene, sino que poco a poco
fue revelándose de diferentes maneras hasta llegar a la revelación completa que fue Jesucristo en el Nuevo Testamento. Jesús es el, y me gusta esta palabra, es teológica, Jesús exegetó al Padre. ¡Wow! Una palabra que se la escuché a nuestro pastor Eduardo Pérez, español, y nuestro líder internacional de la Gloria de Dios en Miami. Pues el Hijo explica y agota toda la expresión del Padre. Por lo tanto, cuando hablamos de la revelación progresiva, todos los apóstoles hablaron de lo que habría de suceder. Cristo está en todos los libros del Antiguo Testamento, como Cordero, como profeta, como rey, como todo lo que usted puede imaginarse. El Antiguo Testamento es una revelación que va siendo progresiva hasta cuando un día Juan el Bautista lo ve y que dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es maravilloso. Reconocer, debemos entender también que la autoridad suprema no es de la Iglesia, sino de las Sagradas Escrituras, y cuyo Señor de la Iglesia es Jesucristo. Ahí donde nosotros nos separamos con la magna Iglesia Católica Romana, que le otorga a la Iglesia la facultad interpretativa, autoritativa, inclusive de la salvación. ¿Qué te parece eso? Anoche comentaba una parte con Manuel porque el domingo pasado hicieron un ejercicio de debate los jóvenes que estuvo muy bonito. Y le decía de un tema. ¿Cuál tema podría ser? Y en este caso, hablo de la sola escritura. Porque lo que más la Iglesia Católica ataca al cristianismo es que nosotros nos regimos por la Biblia, por la sola escritura. Y los católicos dicen, no, la Iglesia es la que tiene, el magisterio es el que tiene el poder de interpretar las escrituras. No cualquier persona, sino solamente la Iglesia. Y lo increíble, porque pasa de soslayo, es que ellos creen en la escritura, la misma, aunque tienen 6 libros más que se llaman los deuterocanónicos, y nosotros creemos en los protocanónicos, ¿ya? Son 6 libros más, pero nosotros creemos que hay 66 libros que fueron canonizados especialmente por la Iglesia el año 297 en el Concilio de Cartago, ¿ya? Pero ellos no tan solo creen en la Biblia, no la niegan, sino que le añaden la autoridad de la revelación al magisterio, en este caso la tradición de los santos padres apostólicos. En este caso, el Papa es el representante de Cristo en la tierra, por lo tanto, en él descansa la revelación y todo dogma, de tal manera que cuando el Papa emite un dogma de fe, un dogma es solamente para ser oído, acatado y obedecido, como si fuera Dios hablando. Sin discusión. Porque según ellos dicen que es infalible. ¿Qué te parece eso? Y lo sorprendente es que a través de las generaciones se ha visto que lo han cambiado entre ellos mismos. Es increíble, pues. Un papa después dice otra cosa, entonces no era tan infalible el anterior. Es una cuestión de revisar la historia. No estamos atacando a nadie en su fe, por favor, entiéndase. Pero sí creemos que la autoridad suprema de las Sagradas Escrituras está dada por lo que Cristo reveló en los Evangelios y luego a través de las epístolas paulinas y universales. Lo otro que debemos tener siempre presente es revisar nuestras doctrinas buscando la sabiduría del Señor en asuntos de fe y práctica. ¿Cuánto funciona esto? ¿Es lo más importante o no? Sí, es lo importante porque yo ahora pensaba cuando hablábamos de este último tema que dice usted, que de repente entre la misma iglesia podemos decir, es que la doctrina, yo tengo una doctrina diferente, yo estoy de una doctrina diferente, pero cuando nos acercamos con humildad a la palabra de Dios, queriendo aprender, ¿cuántas veces, bueno, usted mismo tiene su testimonio que cree en lo mismo que creyó toda su vida, pero en el transcurso uno va entendiendo más y va aprendiendo más acerca de la palabra de Dios y va expandiendo su mente, y eso solamente lo hace la palabra de Dios. No es que cambiemos la doctrina, pero sí vamos entendiendo mayor la palabra de Dios. ¿Tú has crecido en conocimiento hace un año atrás? Sí. Entonces hace un año atrás estabas equivocado. No estabas equivocado. Es decir, él creció al alero de la Iglesia Asambleas de Dios en México, al calor de la enseñanza de un siervo que hoy está en la presencia del Señor, mi compadre, el pastor Ismael Valderas. Y esa gran iglesia, que es la iglesia protestante más grande de la tierra, el concilio más grande del mundo en las Asambleas de Dios, ellos siempre, en este caso,
buscaban establecer verdades, pero fueron evolucionando, no cambiando como para trastocar las doctrinas. Es decir, Pablo mismo dice, cuando era niño hablaba como niño, pero crecí. Hay personas que no están dispuestas a revisar lo que han creído porque algún día lo creyeron y Dios no puede traerles algo nuevo. Y eso nuevo no tiene por qué ir contra la palabra. Cuando alguien escribió por ahí en un mensaje de internet hace años atrás, y alguien muy molesto que me quería mucho, me dijo, mire lo que escribió un hermano, el pastor Ángel cambió la doctrina. Y claro, ya no predico contra los pantalones, ya no predico contra los aretes, contra el pelo teñido, ya no predico contra el cajón del diablo. Claro, dejé de predicar de ello en el año 78. Hasta el 77 me duró esa doctrina, si se llamara así doctrina. Exacto. Pero no es doctrina, caballero. Yo no he cambiado la doctrina desde que acepté a Cristo hace más de 50 años. ¿Qué te parece? Eso es lo importante, entender qué es doctrina también y qué no es doctrina. Porque en este caso, también mi gente en México con mi papá, cuando sacaron el himnario de las asambleas de Dios de la iglesia, fue un caos total. Es que ya no es la iglesia de Jesucristo, ya cambió. ¿Cómo se llama el cambiaron himnario? la palabra de Dios. De gloria y triunfo. Claro. El himnario de gloria y triunfo. Ya no es. Y uno que busca en la Biblia y dice, ¿dónde me equivoqué? ¿Dónde? Y entender también qué es doctrina y lo que es doctrina, acatarlo. Y si estamos equivocados, buscar centrarnos en la doctrina. Y lo que no es, reexaminarlo, porque tal vez nos está haciendo daño y estamos alejando a gente. Yo me he preguntado, y se lo dije una vez, el pastor Mario Soto lo experimentó cuando en mi primera visita a Los Álamos, en ese tiempo estaba sirviendo al Señor en esa linda ciudad. ¿Estás dispuesto a revisar que si todo lo que tú crees está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Entonces el que dice, no, yo no estoy dispuesto a revisarla, está cerrado, Dios no puede enseñarte nada nuevo. Y no eso nada nuevo no tiene que ver con una nueva doctrina como las muchas que han aparecido. Recuerden que han habido muchas corrientes inventivas, etcétera. Estoy hablando de principios bíblicos. Hagamos un paréntesis dentro de lo que es el ramo Teología 1 que enseñamos en el Instituto Evangélico de Teología. Hay que diferenciar lo que son los principios bíblicos y los principios culturales. Creo que por ahí raya todo el tema. Profundiza sobre eso, Asaf. Lo que pasa es que el gran problema que hemos tenido cuando nos metimos a la palabra de Dios, yo creo vamos con el cuarto punto. Sí. Hay una frase que me gustó, que se lo dije en la escuela bíblica, que es, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Sabiendo que cuando nosotros queremos entrar a la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos tiene que enseñar? ¿Hacia dónde debemos caminar? Debemos darnos cuenta que fue escrita a un tiempo en el que no vivíamos, en el que no estábamos, en que las costumbres eran diferentes, en que las situaciones eran diferentes. Exactamente, todo era diferente, la cultura era diferente. Imagínate cuando Pablo dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. ¡Ay de que una vieja venga a decir amén en la iglesia! Callen, no cante, no, fuera. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Si interpretamos congregación como iglesia, grupo de gente convertido en el nombre de Jesús, entonces estamos confundiendo la cultura con la situación circunstancial y con la verdad bíblica. El principio bíblico no cambia bajo ningún tiempo, en ninguna oportunidad. Los principios bíblicos como la verdad, la justicia, la paz, la santidad, el amor, esas son cosas que no van a cambiar jamás y nunca las podemos trastocar ni dejar en el plano de las negociaciones. Por lo tanto, debemos tener claro que la Biblia, si bien trasciende a nuestro tiempo, pues fue escrita en otro tiempo, no éramos nosotros circunstancialmente el objeto, porque hay cartas que fueron dirigidas a los corintios. Hagamos un examen. ¿Cuántos saben dónde están los corintios hoy día? ¿Dónde era esa ciudad? ¿Quiénes eran los corintios? Tú sabes dónde estaban, ¿cierto? Sí. Enséñanos. Ahí por la parte de Turquía. Ahora, yo lo vi ahora con que andaba la gente
por ahí algunas hermanitas que estaban viendo teleseries turcas. Ya. Y yo les decía, bueno, pues por ahí estaban las iglesias de las que Pablo les estaba escribiendo. Pero cuando nos vamos a eso, nos damos, o cuando tenemos la oportunidad de identificar hacia quién le estaba escribiendo, podemos tener el mensaje completo y no sesgado a nuestro conocimiento o a lo que nosotros pensamos que es. Turquía es el Asia Menor de la cual Pablo habla, los mensajes a las 7 iglesias de Juan Apocalipsis, los colosenses, los tesalonicenses. Hace poco nomás, hace unos años atrás, desapareció Tesalónica con un gran terremoto. Eso fue terrible. Sí. ¿Recuerdas esa noticia? Sí, El año pasado fue, parece. Sí, el creo que fue el 2022. año pasado, sí. Desapareció todo lo que había en Tesalónica, la carta que se escribió a los tesalonicenses. Era una iglesia, era un grupo de hermanos que le llegó una carta y Pablo, inspirado por Dios, les da consejos, pero después muere él y la palabra queda dando vueltas en las iglesias del Asia Menor y compartían las cartas, tanto así que se transformaron, no se transformaron, eran palabras de Dios, inspiradas por Dios a través de la pluma de Pablo. Así que hemos de desmitificar y aclarar que la Biblia, si bien es para nuestro tiempo, pues las verdades bíblicas no han cambiado, sigue Dios siendo santo, eterno, maravilloso, poderoso, omnisciente, omnipresente, pero no tiene que ver con una actualización, como hoy día tratan algunos de sacarla de contexto. Hay que tener cuidado con las diversas traducciones, pues ya se ha eliminado ciertas palabras que en el original son, y para ser buenista, caer en el buenismo, ya se ha eliminado la palabra sodomía. Sodomía. Los sodomitas. Esa palabra está en el original. Entonces, porque suena muy fuerte y la gente puede interpretar como la Biblia es un libro discriminatorio, inclusive el lenguaje, recuerda, si no has escuchado o has leído acerca de la batalla cultural del señor Laje, todo comienza con el lenguaje. ¿Cómo interpretamos las cosas? ¿Cómo decimos las cosas? Si vamos a la Biblia, vamos a interpretar el lenguaje. Uno de los desafíos, Asaf, que yo le he dicho siempre a todos mis hermanos, y no lo voy a decir mis auditores ni mis discípulos, alumnos tampoco, penetra la mente del autor. Penetra, trata de entender qué está diciendo, a quién le está diciendo, y luego, mira, el Espíritu Santo va a tomar esa palabra que fue escrita a los Corintios, a los Efesios, y te la va a dar a ti, porque eso trasciende, eso se llama rema, la voz diciente de Dios, la voz viva. Y nosotros no estamos leyendo las cartas de una iglesia que ya no existe y que vivía años atrás. No, es palabra de Dios que trasciende los tiempos. Mira que estoy profundo en esta noche. Debiéramos tomar la Biblia en serio, pero no siempre literalmente. ¿Qué te parece eso? Sí. Me acuerdo mucho de la broma, parece que la hace usted, la de cuando dice abre la Biblia y de repente se encuentra con La división del Antiguo Testamento exacto, y el Nuevo. No, la parte cuando se suicida Judas. Salió Judas y se ahorcó. Sí, esa, ¿cómo es? Usted se la sabe mejor esa. Que Dios me hable y yo obedezco tu palabra. Y dio vuelta en la Biblia, la tiró para arriba y después le metió el dedo. Y le salió Judas esa noche y se ahorcó. Si lo toman literalmente, esa noche habría habido un suicidio. Tengan cuidado con ser demasiado literalista, en el sentido de que la Biblia tiene 3 formas de hablar. Es un mensaje primeramente literal. Es un hecho cierto que existió David, Saúl, que existió Salomón, que existieron los padres. Es literal. Cuando la Biblia habla de una manera narrativa, está contándonos una historia acerca de las verdades que ocurrieron en la antigüedad. De que Jesús predicó en Jerusalén, que predicó en Samaria, que etcétera, todo eso. Pero también tiene un lenguaje, en este caso, figurativo, un lenguaje que tiene que ver con la metáfora, con el mensaje que trasciende. Imagínate, si fuéramos tan literalistas, nosotros no podríamos entender el mensaje que hay detrás de esa parábola. Las parábolas eran precisamente ejemplos de la vida cotidiana en las cuales se transmitía una verdad. Está el lenguaje profético. Por eso tenemos que ser muy cautos a la hora de interpretar las Sagradas Escrituras. Y con esto quiero establecer una dolorosa verdad que he comprobado con los años. Todas las divisiones en el mundo evangélico, cristiano, protestante, tienen su origen en la interpretación. Son de carácter o de índole interpretativo.
Y es ahí donde nos separamos, hacemos guerras denominacionales, nos sentamos de una manera, cantamos de otra manera y pensamos que esa es la verdad absoluta. Y no es que no haya una verdad absoluta, la verdad es Cristo. Pero cuánta división se ha hecho precisamente porque algunos pensaban que no se podía orar sentado, había que orar de rodillas. Tuvimos una oportunidad en las unidades pastorales en que un pastor nos dio una palabra y dijo: los que oran de espaldas al púlpito están dando un muy mal ejemplo a los creyentes, pues hay que orar de frente al púlpito, porque si no, usted está dándole la espalda al Señor. Dios mío, y no voy a decir las palabras que usó porque estaba predicando, pero es decir, Dios está en el púlpito, Dios está delante, tú no puedes orar, así que para orar había que sacar la silla, ponerla al frente y orar hacia adelante porque Dios está adelante. Divisiones por ende interpretativo, cultural. Mire, cante como usted quiera, siempre cuando no haga escándalo, ni vaya contra la palabra, pero qué terrible es no explorar el escenario histórico, literario y el texto en sí. Contenido, investigar el género, la historia, el argumento, la relación que hay entre un texto y otro. Y si hay un mandamiento y un consejo, si hay una precepción, ver también el interés, con qué intención escribió el autor, y por qué Dios nos inspiró a decir que aquí hay... Mira, ¿por qué el libro de Baruch, el libro de Eclesiástico, los 6 libros más de la Iglesia Católica, que son históricos, y por qué fueron desechados? Porque no encontraron, en este caso, los hombres que determinaron el canon bíblico, que habían palabras de Dios, habían tradiciones. No crea que que los judíos tienen toda la verdad. Está la Midrash, la Gemara y la Cábala. Son 3 libros tradicionales que fueron elaborados por la casta judía, en este caso rabínica, y entre ellos hay mucha superstición. Muchos judíos creían en la reencarnación. Mejor ni les cuento lo que crean los judíos. Hasta el día de hoy hay cabalistas. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, no podemos nosotros centrarnos en lo que es la intención de ignorarla. Fue escrita y está como una verdad, pero no vamos a imitar los actos del rey David. Si matar a Goliat es bueno, pero quitarle la mujer a otro hombre y mandarlo a matar no es un gran ejemplo. La Biblia narra cosas muy terribles. El incesto que podría llamarse entre Judá y Tamar, el suegro y la nuera, los hijos en este caso, las hijas de Lot que se acostaron con su padre y ahí salieron los amonitas, los moabitas. Hay, mire, el descarrío de Salomón, que terminó siendo viejo. Oye, el hombre más sabio terminó siendo un viejo tonto, dicen. Tenga cuidado que puede terminar así. Pero la Biblia nos narra de una manera descriptiva para darnos ejemplo. ¿Qué te parece? Y qué bueno que lo hace, porque cuando de repente dicen el Espíritu Santo utilizó a los diferentes autores de la Biblia y cada uno impregnó su propia manera de escribir. Hay una frase por ahí que antes de que me cause de hereje la termino, porque dice: la Biblia es palabra de Dios y debe leerse como ninguna otra libro. Pero la Biblia también contiene palabras de hombres y debe leerse como cualquier otro libro. ¿A qué voy con esto antes de que me acuse de hereje? Que la Biblia tiene, como decía usted, símil, metáfora. Estoy rompiendo vestidura. Metáforas, ironías, hipérbole, diferentes cosas literarias que tenemos que entender de qué se está tratando. Si nos empezamos a leer totalmente literal, algo que habla un símil, será como, va a ser como aquello, y empezamos a tomar todo literalmente, empezamos a tener problemas. Por eso no es herejía, estoy hablando de que contiene elementos de la escritura humana. Y eso también debemos de entenderlo. Esas son las figuras de dicción que se llaman, y que hay un tremendo diccionario que me fascina, y todavía de tiempo en tiempo caigo en el significado de ciertas palabras. El símil, las elipsis, las sinécdoques, las hipérboles, los eufemismos, etc. Todas esas palabras que se utilizan de una manera descriptiva de una verdad que Dios reveló al corazón de esos hombres para transmitirnos la verdad de Dios. ¿Tú crees que realmente
¿A Jonás se lo tragó una ballena? Tenemos que creerlo. Entonces muchos ahí se ríen, como lo acaba de decir Asaf, pero Asaf se rió de una manera sana. Ellos no lo hacen de una manera despectiva, socarrona. Pues la Biblia sí lo dice así. Es más, decía un teólogo español, si la Biblia me dijera que Jonás se tragó una ballena, yo también lo creo. Decía. Pero no vamos a caer en el absurdo. La Biblia no es un libro de mitos ni de fábulas tan hiperbólico. La Biblia narra milagros, que un hombre camine sobre las aguas, que un hombre resucite después de 3 días. ¿Por qué Jesús fue al 4.º día? Para resucitar a Lázaro. ¿Sabe por qué? Para destruir el mito que decían los judíos que el alma vagaba durante 3 días y que podía resucitar. Por eso Jesús no fue inmediatamente al llamado de Marta y María. Sabiendo que Lázaro estaba enfermo en Betania, su amigo del alma, a quien él amaba, esperó que pasaran los 3 días y al 4.º día, cuando ya no había posibilidades, ya habían detectado que no había haber resurrección, apareció el Hijo de Dios y llamó a Lázaro. Y créanme, esas son realidades, verdades bíblicas y debemos creerlas, porque la Biblia, más allá de lo intelectual, es un libro para creerlo. No es un libro para, entre comillas, intelectualizarlo, es un libro para creerlo. Sin fe, no lea la Biblia usted, caballero. La fe es la que nos trae el lenguaje, es el lenguaje que Dios utiliza para poder entender sus verdades. Podemos entender una historia, pero no vamos a entender el mensaje que hay detrás de la historia. Por eso hay que tener cuidado entre lo que es traducción e interpretación. Uno puede traducir de una manera, pero interpretar de otra. Así como yo lo he dicho otras veces y de alguien se lo escuché, yo soy responsable de lo que yo digo y me hago responsable de lo que yo digo, pero no soy responsable de lo que usted interpreta. Ahí usted, detrás de esa pantalla, tal vez viéndolo de una manera observativa, examinando si lo que estamos hablando es cierto o no. Yo no me hago cargo de cómo usted pueda interpretar, pero una cosa es cierta, la Biblia no es de índole de interpretación privada, dice hablando Pedro. Nunca la Biblia, las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios fue de interpretación privada, es decir, acomodaticia, a mi manera. ¿Cuánta gente va a la Biblia buscando una verdad que cree como un preconcepto y anda buscando el versículo que le confirme? Eso. ¿Qué te parece eso? Eso es ser sinvergüenza. Hay 2 maneras de entrar a la Biblia. Una es, ¿qué es lo que el Señor me tiene que hablar? Y la otra es, yo pienso que las cosas son así, déjame buscar un versículo donde me sienta tranquilo con mi postura. Se da mucho esa situación, lamentablemente. Hay extremos. Hay gente que lee la Biblia como si fuera un mantra y sin meter nada del conocimiento que el Señor nos dio. Una de las cosas que le aprendí a ustedes es que no estamos peleados, el cristianismo no está peleado del cerebro, de la razón. La palabra no está peleada de la razón, nos dio al Señor la razón para poder entender la palabra. Pero hay otros, al extremo, que utilizan solo la razón para acercarse a la palabra de Dios y se convierten en eruditos, pero muy alejados de la voluntad de Dios y que el Espíritu Santo trabaje en su vida. ¿Y qué te parece este síndrome del mundo evangélico en algunos casos? Todo aquello que no entiendo no es de Dios. Es decir, tienes que saberlo todo. Es decir, si no cabe en tu cabeza, no. 5 panes y 2 peces, no alimentan jamás a 5.000. Y si son, y más las mujeres eran 10.000. El cálculo matemático, esa lógica. Mira, la palabra lógica, cuando estudié filosofía, es la lógica son los caminos que sigue la razón para llegar a la verdad. La Biblia no es lógica. No trate de entender a Dios. Es más, Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 1 y 2, a Dios le plugó salvar al mundo por la locura de la predicación. Dios prende a los sabios en su astucia. Es decir, ¿quién podía creer que de Nazaret podía venir el Mesías? Es un insulto a la inteligencia. Y miraban a los que estaban al lado del Nazareno y eran todos ordinarios, galileos. Hablaban mal todavía. Malas costumbres. Mira, el único que tenía raíz, ¿quién era? Judas.
Era el de tribu, una tribu buena de... Judía. Todos los demás eran, no sé, entre samaritanos, galileos, cireneos, por ahí. De ahí venía Pedro, Felipe y todo eso que tal. Judas era el único de sangre azul, se podría decir. Imagínense. Entonces, cuando alguien mira a Jesús y lee las enseñanzas de él, dice, ¿cómo puede este hombre hablar así? Habla como quien tiene autoridad. No habla como los escribas, como los fariseos, los eruditos. Entonces, no espere la lógica para entender las escrituras. Ya casi llegando al final de nuestra programación, ¿cuál es el propósito de la escritura, Asaf? Es conocimiento, fe, amor y esperanza. Vamos, dale. Eh, Antes de lo que es información, como le mencionaba ahora, información, llenarnos de historias, llenarnos de... Hay mucha gente que ha pasado por la iglesia, que ha tomado la Biblia como un libro de información, como un libro de historias bonitas para dormir. Pero cuando realmente penetramos a la mente de Dios por medio de la palabra de Dios, sí hay conocimiento, pero nuestra fe aumenta. Yes. Entre más entendemos, nuestra fe va creciendo. ¿En cuántos momentos he pasado yo difíciles en los cuales mi refugio es la palabra de Dios? Porque ahí es donde se fortalece mi fe, donde se fortalece mi espíritu. Amor, un mensaje de amor. Ahora, esto tal vez va pregunta para usted. A ver si nos da el tiempo rapidito, porque muchos dicen, ¿cómo dicen que la palabra de Dios es una palabra que tiene amor? Cuando vemos guerras, cuando vemos muertes de niños en el Antiguo Testamento, cuando vemos asesinatos, ¿cómo podemos llamar que es una palabra de amor? Sabemos que es una palabra de amor por Jesucristo, pero de repente nos topamos eso con gente que nos viene a preguntar. Bueno, aquí estamos en esta noche hablando, comunicando, expresándonos. Y es muy difícil que alguien pueda interpretar lo que realmente hay en nuestros corazones, cuál es la intención. Es decir, un juez no puede llegar a una verdad sin hurgar en el discernimiento con qué actúan las personas, por qué hacen lo malo, cuál es la influencia hereditaria, ambiental, etcétera, por qué algo ocurre. Nosotros cuando leemos la Biblia a veces tratamos de entender a Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es amor, es que no practica el amor. No espere leer la Biblia en este caso para sentir amor, porque el amor no es un sentimiento, es una facultad que está afincada en la decisión humana. Y lo aterrizo todo este concepto de que tú me hablas, es decir, tú lo dijiste muy bien, el conocimiento de Dios a través de la lectura de la palabra me lleva a crecer en fe. Fe es un conocimiento revelado. Y esto te lleva, y perdón por la figura que voy a decir, es que mientras más lo conozco, más lo amo. No es como, mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro, dicen. Bueno, yo mientras más conozco a Cristo, mientras más conozco algo de Dios, más lo amo. Ese conocimiento me lleva al amor por Él. Y me entero recién después que Él me amó primero. Por la palabra. Él nos amó con el gran amor que nos amó. Cuando Él nos recibió, ya nos ha perdonado, nos había perdonado. Planeó el día y permitió que nosotros vagáramos como ovejas extraviadas, como dice el último versículo del Salmo 119, el 176. El último versículo del Salmo 119. Yo anduve como oveja errante, extraviada. Bueno, ese día el amor de Dios se manifestó a nosotros y la palabra de Dios confirma todos los días con el verso corazón de la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí vemos la acción de Dios, cómo muestra su amor cuando envió a su Hijo para salvarnos a nosotros. Y cuando hablamos de amor, es indudable que lo que aparece después de eso es la esperanza. Esa habilidad que es el último bastión que el diablo quiere arrebatarnos. Este domingo hablábamos de dos personas que están pidiendo la oración, familiares, por intentos de suicidio. Sí. Se les murió la esperanza. Y todos hemos pasado por momentos que se nos da la esperanza, ¿no? Pero cuando permanecemos,
cuando la fe nos sustenta, cuando nos fortalecemos en la palabra del Señor, la esperanza que la tenemos la tenemos en Cristo. La tenemos en una esperanza futura, en una esperanza que va a llegar porque la estamos esperando, porque el Señor nos la dio y son es la palabra de Dios. Es lo último que el diablo quiere arrebatarte. La fe es siempre presente. Es pues la fe, no será ni fue. Vamos a lo literal. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está en un tiempo perfecto, en un gerundio activo presente. La fe no ha sido, la fe no será. Pero la esperanza tiene que ver con el mañana. Y es la fe la que nos afirma para aguardar la esperanza bienaventurada, la cual habla Pablo hablando a Tito. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando aparezca el amado de nuestras almas. Yo le animo a que cuando lea la Biblia entienda que es Dios hablándole. Porque lo más importante en esta noche, ya casi finalizando, Pastor Asaf, ¿qué hago yo con lo que Dios habla? ¿Qué hago yo no tan solo con la información? ¿Qué hago yo aquí en mi corazón con lo que Dios está hablándome? No somos coleccionistas de mensajes. Somos oidores de la palabra de Dios y ojalá hacedores de ella. Hubo en la escuela bíblica unos temas que estuvimos hablando y les hablaba de eso, que la mayoría de nosotros venimos a la iglesia y qué buen mensaje el domingo, pastor, espectacular. No había escuchado un mensaje más bonito. Me voy para casa y hago lo que quiero. Muchas veces hacemos lo mismo con la Biblia. Qué bonito mensaje la acabo de leer, qué bonita palabra acabo de leer. Pero vivimos una vida alejados de los preceptos de lo que el Señor no nos invita, nos manda que hagamos. Nos manda. Tú hace unos programas de atrás dabas un ejemplo de este señor musculoso que daba clases de cómo crear musculatura, dieta, el fitness. A mí me pasa algo similar. ¿Sí? Porque cuando a mí me gusta ver videos de cómo se entrenan los fisiculturistas y todo lo que hacen y las proteínas y se levantan a las 3 de la mañana a comer. Y yo pero lo veo. A la hora de los tacos. No. Ahí se me quita todo. Se te olvidó toda la lección que nos dieron. Ese es un buen ejemplo porque nos gusta ver, nos divertimos, nos llenamos de información, pero a la hora de los que hubo, como se dice, nos alejamos completamente. El propósito de la Escritura es conocimiento de Él, fe en Él, amor por Él y esperanza. No podemos ser solamente oidores, sino hacedores. Amén. Y terminamos con esta declaración que el pastor Asaf la va a leer. Jesucristo es el centro de la Biblia cristiana. Wow. No hay otro personaje. Si quiere ser Paulino, Petrino, Mariano. Hoy a propósito se acerca el 8, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Ya estamos listos. Asunción, perdón. Estamos listos para... Decía nuestro hermano Cristian Céspedes, le invité el viernes para una situación y me dice, no, voy a ir a los Vázquez. Y nos preguntamos Joaquín y yo, ¿por qué? Dice, no, es que voy en bicicleta porque aprovecho que no hay autos para allá, entonces va a ir para allá. Ah, ya, perfecto, entonces no va a ir a hacer la manda. No es que seamos nosotros seguidores o no podamos admirar los grandes hechos de la Biblia, de los grandes personajes. De todos los personajes bíblicos, ya lo he dicho muchas veces, después de Cristo al que voy a abrazar y besar sus pies, voy a salir corriendo por el patio celestial a buscar a Pablo. Voy a abrazar a ese viejito chico, medio peladito, dicen que se parecía a mi suegro, mi pastor Mario González. Así dicen los historiadores, que era calvito, de baja estatura, pero era tremendo. El pequeño Saulo, porque la palabra Saulo significa pequeño. De ahí viene latinizado Pablo. Pero es indudable que todos esos hombres de Dios merecen nuestro respeto, nuestro amor por Dios. Y creo que por más que reconozcamos el centro de la palabra, el centro de la Biblia es Jesucristo. No vengamos a buscar enseñanzas, sí, hay educación, hay consejo para todas las edades. Hay palabra profética que se está cumpliendo, hay una descripción del tiempo final, el carácter de los hombres,
etcétera, etcétera, etcétera. Estamos en un tiempo en que necesitamos creerle a Dios y sabe todos los días. Este libro usted puede abrirlo y oír la voz de Dios. Por eso en esta noche, al finalizar, le decimos a todos los creyentes, hermanos en Cristo, somos el pueblo del libro. ¿Qué te parece esa palabra? Lutero la dijo, somos el pueblo del libro. Amén. Ahora que he hablado sobre Jesucristo es el centro de la vida cristiana, había una recomendación que daba un profesor en el Instituto de Teología, y decía, si tienes algún versículo que se te complica interpretar del Antiguo Testamento, básate en Jesús y se interpretará solo. Se interpretará solo. Jesucristo es el centro de la enseñanza, es el centro de la Biblia. Y por eso nos llamamos cristianos, seguidores de Cristo. Amén. Esperamos, con la ayuda del Señor, haber sido con una buena compañía, con la palabra, con el consejo, y saludamos a todos los hermanos que están en sintonía, en directo, a través de la Radio Jerusalén, a través de la página de Facebook de la Radio Jerusalén y nuestra página de la Gloria de Dios Chile. Un caluroso abrazo para los que están en sintonía y los que nos van a escuchar. Hay una hermana que nos sigue desde Australia, Elizabeth Merola. Ella se fue a vivir hace muchos años a Australia, casóse allá, pero sigue en Cristo y nos siempre manda saludos. Así que le devolvemos el saludo también a Eugenio Mendoza, que nos saludó, está en Osorno. Que Dios te bendiga, Kenito. Siempre te recordamos con cariño. Dios te bendiga. Y bueno, saludos también allá a Monclova, ¿no? Saludos para la tierra, bueno, ahora están en invierno, iba a decir tierra caliente, pero ahora no, ahora tierra fría. Un saludo para allá también, a todos los que nos estén viendo. Y bueno, que les hayamos dejado, no ese bichito, pero sí el Espíritu Santo que trabaje en sus vidas y les den más ganas de acercarse a la palabra. Jesucristo es el centro de la Biblia. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos seguimos viendo en la presencia de Dios. Bendiciones.